Capítulo 4. Un suizo que no era suizo. La vida es extraña y desconcertante. Alrededor de ella giran personas, sucesos importantes, ideas interesantes que dejan profundas impresiones en nuestros sentidos, para luego perpetuarlas en forma de recuerdos imborrables. La experiencia en el momento fue fundamentalmente la estructuración de mis principios de la vida. Me enseñó a desenvolver en un clima de profundo respeto hacia las personas en general. Aprendí a ser fiel a los rudimentos del buen trato recíproco, evitando con esto los roces normales y cotidianos dentro de la sociedad. Buscaba armonizar con la gente, con las cosas, con todo. Aquello que no cumpliera estos requisitos fomentaba en mí sentimientos de rechazo y repulsión. Evitaba mezclarme en discusiones gratuitas, huyendo también de los escándalos y de las riñas. Gustaba mucho de la soledad y a menudo la buscaba insistentemente. Hacía unos días me encontraba cómodamente instalado en mi departamento de San Bernardino, un cuarto piso que me permitía admirar en toda su extensión la belleza de la montaña del Ávila, al norte de Caracas, alejado un poco del insistente tráfico de las gigantescas autopistas metropolitanas, con sus entretejidos puentes en mil formas diferentes. Para esa época trabajaba a un buen ritmo. Mi familia aún no me acompañaba. Esperaba tan solo unos meses para así poder ahorrar dinero y traerlos a vivir conmigo. Acostumbrado a la disciplina evangélica, acudí sin falta a cumplir mis labores en la iglesia, para luego correr ansiosamente a lo que reconozco ha sido uno de los vicios más deliciosos jamás inventados: los cines. Este rompía mágicamente la rutina del trabajo diario, haciéndome escapar a los profundos abismos de los argumentos cinematográficos. Todo comenzó precisamente en un teatro, un domingo de 1939. Como de costumbre, al cumplir mis obligaciones religiosas, me dirigí al Teatro Canaima. Acostumbraba a ir solo, aunque no me disgustaban las compañías. La gente hacía filas en grandes cantidades. Aquel día, para comprar el boleto sin ningún problema, decidí llegar temprano. Haciéndome la correspondiente fila, levanté la vista a uno de los costados del teatro. Un joven me miraba con curiosidad. Sonrió alegremente y se acercó al lugar donde me encontraba. «Hola, Elder», lo saludé. Creí que podría ser un sacerdote mormón. Entre desconcertado y afectuoso, me respondió: «Lo siento, señor, pero ese no es mi nombre». Le pedí mil disculpas, explicándole que su figura y su porte eran similares a los de los sacerdotes de mi religión. Entendió rápidamente y, aprovechando mi lugar privilegiado en la fila, me pidió el favor de comprarle un boleto para entrar a la película. Acepté y me entregó 10 bolívares. «Señor, ¿está usted acompañado por alguien?», preguntó tímidamente el joven. Le respondí negativamente. «Entonces, ¿habrá algún inconveniente si yo lo acompaño?». «No, no lo hay», le respondí rápidamente. Entramos juntos al teatro. Compré algunos caramelos y se los ofrecí, recibiéndolos en forma por demás cortés. Hicimos la presentación correspondiente. Dijo llamarse Cyril Weiss, de nacionalidad suiza, representante de una casa vendedor de artículos de tocador para caballeros de su país, y agregó: «Me encuentro en Caracas con el propósito de abrir a nuestros productos el mercado correspondiente en el área de América Latina». Apenas terminó la función y saliendo del teatro, invité a Cyril a mi apartamento. No pudo aceptar por algún inconveniente desconocido, sin embargo, lo comprometí a que viniera el día siguiente a visitarme. En mi pequeño 5000 lo llevé cerca del hotel donde se hospedaba. Me solicitó que lo dejaran en una esquina próxima. Sonrió y se alejó dando grandes zancadas. Buena impresión me llevé de aquel joven. Era un muchacho agradable y se desenvolvía excelentemente, aunque con recelo. Al día siguiente, tal como lo habíamos acordado, recién terminadas mis labores, nos encontramos y luego lo llevé a visitar mi apartamento.
Llegamos con un hambre atroz y a modo de aperitivo le ofrecí un cartón de leche, acompañado de unos deliciosos cambures. Cyril se acomodó en un confortable mecedero de mi pequeña sala. Observó unas citas magnetofónicas sobre el mueble. Enrique, quisiera escuchar esta grabación. Y me entregó el quinteto de la trucha. Complacido se relajó, respirando con profundidad y dando la impresión de estar divagando con los acordes de la bella composición musical. A veces volvía en sí y preguntaba detalles sobre mi colección de música clásica. Nuestra amistad se había cimentado admirablemente. Intercambiábamos ideas, impresiones, le conté algo sobre mi vida. No se sorprendió cuando le dije que mi religión, por razones de salud, prohibía tomar café, beber licor y fumar. Entrada la noche, le ofrecí algunos emparedados de salchicha con jamón y queso. No puedo comer eso, Enrique, soy vegetariano. Sentí deseos de reír y lo hice con tanta fuerza que Cyril no salía de su asombro. Despreocúpese, Cyril, no pasa nada. Es que también yo, desde hace algún tiempo, decidí un estricto régimen vegetariano. Hace bien, Enrique. Y a continuación enumeró una serie de desventajas para los que han dejado de consumir carne. Enrique, hay otra cosa que me asombra en sobremanera. ¿Puedo saber de qué se trata? ¿Cómo es posible que una persona amante de la música clásica la combine con tangos de Carlos Gardel? Bueno, Cyril, es que soy una de esas extrañas combinaciones que muy de vez en cuando crea la naturaleza. La velada era interesante y las horas transcurrieron lentamente. Cyril, ¿has oído hablar alguna vez de los ovnis? Intenté motivarlo. Su respuesta fue más un acto de cortesía que de verdadero interés. Su expresión se había vuelto más seria. Enrique, las últimas investigaciones del gobierno norteamericano relacionadas con los ovnis han demostrado que no existen. Hoy por hoy es un fenómeno plenamente explicado. No quiero defraudarlo, pero estoy de acuerdo en que son puras alucinaciones de la gente. Y es más, Enrique, me atrevo a asegurar que son una válvula de escape, producto de la Guerra Fría entre potencias. Guardé silencio y no insistí más en el tema. Temí enojarlo o molestarlo con mis planteamientos. La velada terminó en la madrugada. Decidimos continuar ahondando esta casual amistad porque teníamos muchos puntos en común. Había encontrado un buen amigo y quise integrarlo a mis actividades. Por eso decidí llevarlo a la iglesia. 2 veces me acompañó. En aquel entonces mi círculo de conocidos y amigos realizaban una decidida campaña de divulgación y enseñanza. Uno de estos amigos, Manuel Bonel Martínez, barbero de profesión, su esposa y su pequeño hijo de pocos meses, nos acompañaron a Cyril y a mí a una de esas ceremonias. Manuel y su esposa se resistían a ser bautizados, pues algunos de los principios mormones chocaban con sus creencias. Cyril tampoco quiso bautizarse. Algún tiempo después conocí el porqué de su negativa. Sin embargo, siempre fui respetuoso con las creencias de los demás. Mi amigo el suizo poseía rasgos característicos de la raza nórdica. Sus facciones hacían suspirar a las mujeres. Su cabello rubio, bien cuidado, brillaba con el sol. La piel blanca, sedosa, delicada, era protegida insistentemente, poniéndola continuamente al amparo de los rayos solares. Medía entre 1,78 y 1,80. Su edad aparente eran unos 27 años a lo sumo. Su porte era altivo, vestía con sencillez pero con gran pulcritud. Su rostro transmitía gran serenidad y su hablar delataba cierta paz consigo mismo. Siempre está tranquilo y nunca perdió por completo el control de sus emociones. Esto pude comprobarlo en una serie de sucesos aislados unos de los otros, pero que sirvieron para reconfirmar mis apreciaciones. Uno de estos sucesos estuvo relacionado con el robo de algunos teléfonos de la empresa donde yo trabajaba. Sospechando de un muchacho empleado de la misma, decidí hablar, puesto que coincidían los graves problemas
puesto que coincidía con los graves problemas económicos que lo aquejaban. Un sábado decidí aclarar las cosas de una vez por todas. Al salir de la oficina me crucé con Cyril y le propuse que me acompañara a la diligencia. Rápidamente en mi auto nos dirigimos al barrio donde vivía el muchacho. Cruzamos por estrechas callejuelas bastante empinadas. El camino era tortuoso y se hacía difícil transitar en él. Por los lados del norte, hacia el Cerro El Ávila, cerca del Hospital Vargas, un auto que iba delante de nosotros pareció no darse cuenta de un niño que con su perro cruzaba los dos carriles de la vía. El niño ya había alcanzado la acera, no así el perro. Entonces, con cierto salvajismo, lo embistió lanzándolo de un golpe seco contra el duro cemento. En un acto de cobardía aumentó la velocidad, no sin antes chirriar las llantas, y se perdió en las calles. Previniendo un choque, aminoré la velocidad, frenando el carro en el momento que el imprudente conductor atropellaba al perrito. Desembarqué y me dirigí al niño, que entre el dolor y la sorpresa no reaccionaba aún. Sus ojos hundidos por el pesar, perdidos por una profunda tristeza, miraban al pequeño animal, preso de violentas convulsiones que vaticinaban su muerte. Un hombre, entre gritos y comentarios de las gentes reunidas a su alrededor, cubrió con una hoja de periódicos el cuerpo del agonizante animal. ¿Dónde vive este niño? ¿Quién lo conoce?, pregunté a la curiosa multitud. Una señora, reconociéndolo, prometió llevarlo a su casa. El niño empezó a llorar. Atareado, intentando consolar al muchacho, sentí detrás de mí una mirada fría, ajena, insensible al dolor. Era Cyril, que lentamente se había acercado al lugar de los hechos. Me extrañó mucho su frialdad. Un fuerte pitazo me recordó que había dejado el carro mal estacionado. Corrimos a este, lo encendí y a gran velocidad nos alejamos de allí. Mi humor estaba completamente alterado. Maldije contra la humanidad, expresando a Cyril mi convencimiento sobre la brutalidad de las gentes de este mundo. Él, con su habitual serenidad, interrumpió mi forzada reflexión respondiendo: Enrique, no te amargues por lo del niño, ya que para después de unas horas se le habrá pasado su tristeza ante lo inevitable. Todos tenemos una mecánica cerebral que se sobrepone a todo, aún los niños. Gracias a este mecanismo aceptamos las cosas que nos impactan, así sean las más absurdas, y consideremos que en esos actos no hubo justicia. La hay, Enrique, te aseguro que la hay. Eso era inevitable. Pasmado, me quedé con la boca abierta. Esperaba que me apoyara en mis apreciaciones y a cambio reprochaba indirectamente mi actitud. Cyril no se excitó ni por un momento, impávido e inhumano, como si las emociones correspondieran a seres inferiores, apenas me miró. Conteniéndome con todas las fuerzas, cambié la conversación. Ni siquiera había demostrado lástima en general. Cyril era desconcertante. Parecía no mostrar interés por alguna cosa en especial. A pesar de su bien formada figura y de ser la atracción de las muchachas, tampoco se interesaba por ellas. Ello provocaba picantes comentarios entre mis compañeros, que lo tildaban de hombre raro, con todas las consecuencias y significados de esa palabra. Por mi parte, nunca vi nada normal en él. Cyril rehuía a menudo de las invitaciones a fiestas, a reuniones. En una de esas invitaciones reconozco que inmoderada por parte de las muchachas de mi iglesia, pude verlo por primera y única vez enojado, aunque al momento adoptaba su habitual postura de hombre cortés. A menudo lo estimulaba para que tomara gusto por las cosas, intentando apartarlo de lo que consideraba esa anormal soledad. No recuerdo haberle conocido amigos. Si bien conmigo siempre se comportó correctamente, no por esto lo dejé tranquilo. Le insistía continuamente para que me acompañara a mis habituales paseos, y en uno de ellos pude comprobar lo agradable que era cuando se lo proponía. Un fin de semana fuimos a la playa. Cyril no se bañó, pues según él, el agua salada, el viento y el sol le afectaban su delicada piel. Se tendió bajo una sombrilla playera, abriendo a continuación un libro relacionado con mis
famosos ovnis. No se preocupe, Enrique, báñese todo el tiempo que quiera, me dijo. Reía continuamente como si nada le preocupara. Yo lo invitaba a refrescarse en el mar. Salí un momento del agua para acompañar a Cyril. Lo vi entretenido leyendo el libro. Al llegar a su lado, me dijo observándome detenidamente, quizás para medir mis reacciones. ¿Has oído hablar algo sobre el libro azul? Sí, claro. Creo que es la pantalla de la Air Force de USA, para desacreditar la existencia de los ovnis y poner en ridículo a los testigos, le dije. Cyril me contestó inmediatamente. En una charla muy anterior me dijo que los extraterrestres no existían y que todo eso estaba explicado científicamente muy bien como algo natural. Yo personalmente, pensándolo bien, creo que sí debe existir algún tipo de vida inteligente en alguna parte del universo, pero no creo que hayan llegado a este planeta todavía. Quizás esos entes hayan avanzado más que nosotros y su evolución sea tal que por el momento les sea difícil contactar a los terrícolas. ¿No lo crees, Enrique? Bueno, yo sí creo en la existencia de multitud de organizaciones humanas muy inteligentes en el universo, le dije, y creo también que han estado llegando algunas a nuestro planeta desde tiempos muy remotos. Existen huellas, Cyril, lo que pasa es que nuestra ciencia no quiere aceptarlo así. Deben existir varias razones, y dos de ellas son el orgullo y nuestra soberbia. Cyril no contestó. Quedó callado unos segundos como meditando sobre mi afirmación en la creencia de mundos superiores más avanzados que nuestra pequeña morada aérea. Enrique, si me baño, mi piel se arruinará por completo, impidiéndome volver a vestirme por el resto de mis días, gritaba entre complacido y terminante. Para mí era bastante difícil encontrar algún pasatiempo o diversión que satisfaciera a plenitud a Cyril. Lo probé todo, incluyendo deportes, aun sabiendo que le disgustaban terriblemente los que generaban violencia. No me quedé con las ganas de llevarlo a un partido de fútbol y lo invité. En aquella oportunidad jugaba una clasificación para la Copa Libertadores de América entre el Deportivo Italia de Venezuela y Unión Magdalena de Colombia. Uno de los equipos, al promediar el cotejo, provocó una gresca, en el cual el árbitro decretó la expulsión inmediata de varios jugadores. La violencia en el campo era indescriptible. Con puños y patadas los integrantes de los oncenos se liaron en una batalla campal, que hizo urgente la presencia de la policía local para intentar calmar los ánimos. Cyril, terriblemente disgustado, se levantó y se dirigió a la salida del estadio. Entre los gritos y maldiciones de los espectadores pude darme cuenta de sus intenciones. Entonces le llamé exigiéndole una explicación del porqué de su decisión, justo cuando las cosas se volvieron más interesantes. Te espero afuera, musito, dijo. El partido fue suspendido y salí a encontrarme con él. Le gustaba una exquisita naranja de aquellas que se cultivan en Valencia, estado Carabobo. Entramos al automóvil. Continuaba muy serio. No me gusta la violencia, Enrique. Lo miré por unos instantes. Acababa de reconfirmar la extraña manera de pensar de los europeos. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a una pelea de boxeo? No, no me gusta nada de eso. Intenté interesarlo en algo, pero no caí en la cuenta de que mis invitaciones estaban relacionadas todas con espectáculos violentos. ¿Qué te parece una corrida de toros? Cyril me miró muy sereno y respondió, ¿nunca has pensado en la filosofía contenida en la violencia? ¿Nunca has notado los ojos inyectados de violencia en todas aquellas personas que asisten a los espectáculos que tú acabas de enumerar? Enrique, la violencia es contagiosa y los espectáculos que la conllevan no dudo que son para gente poco evolucionada. Guardé silencio. Nadie me había hablado con tanta autoridad sobre algo tan evidente. Solo con el correr de los años comprendí aquellas palabras en toda su expresión. Por momentos Cyril me hacía sentir culpable, tal vez por eso vivía pendiente de todos sus actos, y no con el fin de criticarlo, sino porque había algo en él que lo hacía interesante y muy diferente a las demás personas.
Cyril quería convencerme de su identidad. No sé por qué sospechaba de aquel personaje, pero él se encargaba a cada momento de confirmarme las cosas. No perdió oportunidad de mostrarme sus documentos o de enseñarme el contenido de su maletín oscuro, el cual cargaba siempre con él. Pero lo hacía indirectamente, casi accidental la mayoría de veces. No menos curioso sobre la forma como se expresaba. Su castellano era excelente para un extranjero. No tenía ninguna clase de acento, un español académico cuidadosamente estudiado. Ninguna expresión hubiera delatado su origen. Era parco al hablar. Con palabras precisas, sin extenderse demasiado, manifestaba sus pensamientos siempre profundos. Continuamente le planteaba diversos temas con el fin de conocer sus ideas. Algunos temas no le interesaban. Conversábamos sobre muchas facetas de la vida en este mundo. Insistía en hablar sobre la violencia. Tenía una frase muy característica. Decía, eso es algo clásico entre nosotros. A veces insistía en cambiar de conversación. Uno de los temas que más le agradaban era el referente a la religión. Él ya conocía mis puntos de vista sobre ella, y en especial sobre el mormonismo. Decía, Enrique, yo no profeso creencia religiosa alguna. Estoy convencido de que todas las religiones son el producto de una necesidad transitoria inherente a las personas. Y creo que tú te encuentras en uno de esos momentos. ¿Por casualidad has estudiado otras religiones? Aún no lo hice, le respondí. Debes investigarlas. Creo que así se logrará respetarlas a plenitud. Cuando Cyril eludía las conversaciones, daba la impresión de desconocer los temas que yo le planteaba, o de desviar intencionalmente las charlas para evitar responder sobre determinados asuntos. En la mayoría de las veces se volvía impenetrable. Le molestaba que preguntara sobre su vida sentimental o personal. Nunca hablo de la familia, aunque presumí, entre comentario y comentario, una posible separación de mis padres. Mi amistad con Cyril duró casi 4 meses. Una tarde llegó apresurado a comunicarme una importante noticia. Enrique, la casa matriz me ha llamado. Debo irme cuanto antes. Posiblemente me envíen para otro país del sur. Sorprendido, no solté palabra alguna. Nos abrazamos fuertemente. La emoción me embargó. Por primera vez sus ojos expresaron sentimiento. Sin pensarlo 2 veces le entregué la dirección de mi madre si por casualidad lo enviaban a Colombia. Allí encontraría un hogar, calor de familia y mucho cariño. Cyril me agradeció. El día de su partida se comunicó conmigo. Le ofrecí llevarlo al aeropuerto. No te preocupes, Enrique. Regresaré a Suiza conjuntamente con mi jefe y yo te escribiré. Esas fueron las últimas palabras. Sentí mucho su regreso porque no volví a saber nada de él. No me escribió. La vida era así. Otro que se marchaba. Dejó un grato recuerdo. Fue un gran amigo. Pero las cosas no terminaron allí. Algunos años después lo volvería a ver en circunstancias muy diferentes. No es posible dejar de mencionar el gran interés mostrado por Cyril sobre el contenido de las cartas que mi madre me escribía con regularidad semanalmente. A él le gustaba que yo se las leyera, y en alguna oportunidad me hizo repetirle el contenido en voz alta. Cyril se deleitaba con las palabras de ella. Me habla de un gran sentido del amor y de permanecer con las más altas reglas de respeto por todos los seres humanos. Muchas veces me preguntó si ya me había escrito mi mamá. Su interés se asentaba en conocer detenidamente el vínculo, que aparte de madre e hijo nos unía con un gran lazo de amor y cariño, y sanos consejos para obtener en la vida la aceptación de las cosas y de la gente, que no podemos cambiar ni con religión ni con la enseñanza. Observaba mucho a Cyril con su maletín lleno de productos de tocador para caballero, abriendo un canal de ventas para su casa de productos que representaba: lociones, talcos, desodorantes, jabones y cremas de afeitar. Lejos de saber que ese hermoso maletín y su contenido
eran en realidad productos que no fabricaba ninguna empresa o laboratorio, sino la excusa para permanecer en la ciudad de Caracas vendiendo un producto más sofisticado y trascendental, en que yo, la humanidad entera y unos seres ajenos a nuestro mundo estarían involucrados para cambiar y ejercer una sutil pero radiante enseñanza, que cambiaría por completo con el devenir, todo a la conciencia y patrón conductual de la humanidad terrestre que puebla este planeta llamado Tierra. Final del capítulo 4.